Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, este es su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Es un placer el poder dirigirme a ustedes por medio de esta forma de comunicación, y le damos gracias al Señor por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy y por las bendiciones que vamos a recibir en el presente y en el futuro. Gloria a Dios. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nosotros, y nosotros les amamos en grande manera y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora quiero pedirles que vayamos al trono de la gracia y inclinamos nuestro rostro y elevamos una oración al Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en estos momentos por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, por ser un Dios bueno como eres, un Dios fiel, verdadero, y que amas, Señor, a tus hijos y que siempre los tienes, oh Dios, bajo tu protección, bajo tu cuidado. Y gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres un Dios excepcional. Gracias, Padre amado, por ser un Dios como eres, un Dios bueno. Thank you, Lord. Ahora, Señor, queremos dejar nuestras actividades, Señor, en tus manos, para que tú, oh Dios, nos bendigas en una manera especial, para que tú bendigas al pueblo, Señor, que nos sintoniza, y aquellos, Señor, que lo hacen en vivo, como también los que lo ven o nos sintonizan más tarde. De igual manera, Señor, los bendecimos en una manera especial. Gracias. Señor, somos tus hijos, te amamos y queremos, Señor, comunión contigo. Padre, dejamos todo en tus manos para recibir, oh Dios, tu dirección y bendición. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios me les bendiga, hermano, Dios me les guarde. A petición de nuestra hermana Francis, pues vamos a pasar directamente a la escuela dominical, y Dios me la bendiga y ella aquí con nosotros. Bendecido sea el Señor. A petición mía, no tenemos música, pues no podemos cantar. Bendecido sea Dios. En este día le damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder estar en su casa y poder venir a alabar y glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y Amén. Su misericordia es para siempre, su amor es eterno. Él está con nosotros y siempre nos ha ayudado, nos ha sostenido, y nosotros sabemos que no nos ha dejado y que estamos seguros en sus manos. Bendecido sea Dios. Y hoy vamos a estar viendo la última clase del mes de enero, el día 31 de enero, y vamos a estar viendo la lección de hoy, que se encuentra Jesús enfrenta a los líderes religiosos. Pero antes de eso, yo siempre doy gracias al Señor por darme esta oportunidad. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, te suplico, Señor amado, que seas con nosotros, que nos bendiga, que nos ayude, que pongas tu unción y tu gracia sobre nosotros, Señor, y que tu favor esté con nosotros, oh Dios. En este día, Padre amado, te pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, y que nosotros podamos sentir la libertad de adorarte, glorificarte y bendecirte, y ponerte en alto, Señor, porque eso es lo más importante. Nosotros no importamos lo que decimos, lo decimos conforme a lo que tu palabra, Señor, nos dice, pero que tú seas glorificado y bendecido y alabado y engrandecido es lo más importante, y que el pueblo pueda escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza. En este día, pues, nos vamos a la lección número 22 para el 31 de enero de 2021. Bendecido sea el Señor. Y la lección se trata hoy: Jesús enfrenta a los líderes religiosos. Vamos a leer primero la verdad central y el versículo clave y las enseñanzas, y después empezamos con un resumen de un recorrido ligero de la lección, y entramos en sus versos. Bendecido sea el Señor. La verdad central nos dice: Jesús hizo frente a los errores y el legalismo con autoridad. Vamos a estar viendo aquí cosas que
A veces creemos que son correctas porque se nos ha enseñado o porque las practicamos o porque se practican y a veces pensamos que son correctas. Pero el Señor Jesús, que es la máxima autoridad de la palabra, nos exhorta y nos enseña cuál es la diferencia entre lo que es un legalismo y lo que es las reglas y los mandamientos de Dios. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo el versículo clave, Marcos 2:28. Dice así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Qué bueno es cuando nuestro Señor Jesucristo nos puede aclarar y nos puede enseñar y nos puede mostrar, ¿verdad?, por medio de su santa divina palabra, que Él vino a instruirnos y enseñarnos y que Él es lo que Él dice ser, el Hijo de Dios. Y que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y que cuando hay necesidad de preservar la vida, lo más importante es perseverar la vida y no es guardar un día en específico. No lo quitó, no lo deshonró, Él lo santificó, pero hay que hacer el bien aún en el día del sábado. Bendecido sea Dios, esa es su instrucción. Bendecido sea Jesús. En la meta de enseñanza vamos a explicar cómo Jesús cumplió sus objetivos, tanto de perdonar el pecado como de sanar las enfermedades, a pesar de la oposición legalista. Hermano, si Jesús se hubiera dejado llevar por los fariseos y los escribas y los herodianos, hermano, Él no hubiera hecho ningún milagro. Porque todo lo que Él hacía, ellos querían controlarlo a Él de todas maneras y de todas formas. Ellos querían que hiciera las cosas de la manera que la ley en algunas veces decía, pero mandamientos y mandamientos de hombres que fueron añadidos a la ley y que el Señor los pasó por alto y dijo que no era necesario. Así que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando obedecemos a Dios o obedecemos al hombre. Bendecido sea Dios. Aquí la segunda es compartir la prioridad de hacer el bien a los demás sin el error del legalismo. El Señor dice que la gente nos conocerá por el amor que nosotros le mostremos a la gente, ¿verdad? El mundo nos va a conocer. Y aquí vamos a estar viendo que no es por el legalismo. Si nos dejamos llevar por el legalismo, no hacemos nada, hermano. Porque el legalismo te va a estar impidiendo hacer todas las cosas a la manera nada más que ellos quieren. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia a la palabra de Dios y hacer el bien siempre que sea necesario y que haya la necesidad. Bendecido sea Dios. Y la tercera es participar en la obra de Jesús, difundiendo su palabra del perdón y la sanidad y ayudando a otros de manera práctica. Otra cosa que tenemos que hacer es esto: predicar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que perdona pecados. También predicar que Él es el que sana todas las dolencias, de toda enfermedad nos puede sanar, ¿verdad? No hay dificultad, ni problema, ni nada imposible para Él, Él lo puede hacer. Y nosotros debemos de predicarlo y enseñarlo porque realmente está en su palabra. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él no solo compró nuestra salvación, sino que también compró nuestra sanidad. Amén. Así es que nosotros podemos proclamarla y dejarla saber a la gente y enseñarla. Dejarle saber que sí está ahí para nosotros. Si usted no lo quiere creer y no quiere recibirlo, problema suyo, ¿verdad? Pero Él nos ha dado el paquete completo y eso depende a lo que usted y yo querramos aceptar y recibir. Él no nos va a obligar a nosotros a hacer nada porque Él, como dice mucha gente, Él es muy caballeroso. Y Él no va a obligar a usted a hacer nada que usted no quiera. Usted no quiere recibir sanidad divina, pues no la reciba. Pero todo el que quiera venir a Él y recibirla, está dispuesto para dársela. Así es que eso depende de usted y de mí, cuál es nuestra posición y cuál va a ser nuestra decisión, ¿verdad?, de recibirla o rechazarla. Bendecido sea Dios. Así que ahí están las metas de la enseñanza, el versículo clave y la verdad central. Ahora nosotros vamos a estar viendo aquí la porción de la escritura. Hoy se encuentra en Marcos, el verso 3
del 5 al 7, 3, 5 y 7, 10 y 12, 15 al 17, 23 y 28, y también nos encontramos en el capítulo 3 del 1 al 6. Esas son las porciones de la escuela dominical. Hoy vamos a estudiar cosas lindas que el Señor hizo y que fueron los propósitos de venir aquí. Él nos vino a enseñar cómo vivir, cómo actuar, cómo obedecer a Dios y cómo recibir bendición. Y usted y yo hacemos bien si le escuchamos y le ponemos en obra lo que Él dice que hagamos. Bendecido sea Dios. Aquí Jesús se enfrentó, después, déjeme leerle la exposición primero, los versos que le cité y después entramos ahí. Bendecido sea el Señor. En el capítulo 2 de Marcos, el libro de Marcos, que es la unidad que estamos estudiando, y la lección se titula hoy, Jesús se enfrenta a los líderes religiosos. Entonces, en Marcos 2:3 vamos a estar leyendo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ese fue el problemita que tuvo Jesús ahí cuando se enfrentó a eso. Vamos a ver el verso 8. Como le digo, los religiosos pues siempre estaban esperando para tirarle el dardo, buscar cómo impedir que él obrara, que él hiciera la obra, pero siempre él se manifestó como lo que él es, el Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que estaba aquí en la tierra. ¿Por qué habla así? Dice, vamos a ver el 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir a los paralíticos, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pues claro, ¿cómo iban a ver cosas como estas si ellos no creían lo que ellos mismos enseñaban? Bendecido sea Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y les dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Este es la quinta persona que llama en el libro de Marcos. Leví es otro que se le conoce como el nombre de Mateo. Así que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Hermanos, si nosotros fuéramos a vivir solamente y comer y vivir tendrían que ser en todo el mundo lugares específicamente para los creyentes. Pero no es así. Cuando el Señor Jesús oró por los discípulos en el capítulo 17, por ahí, 14, 15, 16, 17 del libro de San Juan, él oró y le dijo, Señor, no, yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Verdad? Así es que no era posible de que hubiera en cada un lugar para que estuvieran los que conocían al Señor y los que no le conocían. Nosotros tenemos que aprender a vivir con los que vivimos, hermanos, y aprender a amarle, aprender a perdonarle y aprender a hacer el bien. Bendecido sea Dios. Dice aquí,
que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algo que usted y yo tenemos que aprender bien. Si fuera que el Señor nos hubiera mandado a buscar los que están sirviendo al Señor nada más, no habría problema. Él dijo que los que están sanos, los que se creen que ya están justificados, no tienen necesidad de un Salvador porque ya han sido justificados. Pero aquellos que no le han conocido tienen la necesidad. Así es que Él los reprendió por esto. Dice, vamos al verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hermano, ¿no esto es una controversia todo el tiempo en contra de nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué linda lección la que el Señor nos da. Vemos aquí el 23 al 28. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermano, usted puede ver aquí todo el tiempo la discordia, el problema que había, ¿cómo se dice? La falta de credulidad que había entre el pueblo, que aún los líderes religiosos que debían haber sido los que debían de estar hablando y ayudando al Señor, estaban en contra de todo lo que él hacía y se oponían a todo lo que él hacía porque él no hacía las cosas a la manera que ellos querían que le hicieran. Ellos se habían preocupado por los mandamientos del Señor, pero también habían habían añadido un montón de reglas y de normas a las cuales el Señor ¿cómo se dice? No le puso atención, las ignoró, esa es la palabra que ando buscando, las ignoró, y esto le causaba a ellos comilla, le causaba ardor y dolor y resentimiento de que él no hiciera las cosas que ellos hacían y que no las hiciera como ellos las hacían. Pero el Señor Dios del cielo y de la tierra, el Hijo del Hombre que vino aquí, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a enseñarnos cómo era que se debían de hacer las cosas y que nos vino a enseñar exactamente lo que había sido escrito, no lo que ellos le añadieron. Bendecido sea Dios. Vamos al capítulo 3 del 1 al 6 y después yo entro en detalles. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Hermano, qué cosa tan terrible. Usted sabe lo que es que uno tener que estar en un lugar donde la gente lo que hace es más que acusando y buscando la manera de donde usted cae, de donde usted flaquea.
Qué cosa tan terrible ver esto. Pero bueno, esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo y de seguro, hermano, nos va a pasar a todos nosotros. Siempre va a haber alguien que va a estar murmurando, que va a estar criticando, que va a estar dando ideas de otra manera o de otra forma y no se va a conformar a lo que uno trata de hacer conforme a lo que Dios le ayuda a uno a hacer. Nosotros sabemos que dependemos de Dios y que solamente Dios nos puede ayudar para que cuando hablemos o cuando enseñemos o cuando hagamos alguna obra por la causa del Señor la hagamos para que la gloria y la honra del Señor sea manifestada y no para nosotros ser visto, hermano, porque nosotros no importamos. El que importa es el Señor y que su palabra siga hacia adelante, ¿verdad? Y triunfe. Bendecido sea Dios y alcance a las almas, que es lo más importante. Vemos en el verso 3. Vemos que le estaban acusando, querían ver si él claudicaba en este momento. Era otro día de reposo, hermano. Esto era una fiesta, un día que el Señor mandó que lo guardáramos y debemos de guardarlo porque lo explica muy bien. No se hizo el sábado por causa del hombre, sino por causa del sábado no se hizo sino por causa del hombre. Así es que usted y yo tenemos que entender que la razón del sábado es para que usted tome fuerza, se restablezca. Para que usted se restablezca, tome fuerzas no solamente físicas, sino espiritual, porque en ese día debemos de buscar a Dios de una manera especial. Debemos estudiar su palabra y debemos acercarnos a Él en esos días que dedicamos para el Señor. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. El problema de este ahora era que tenía la mano seca. Vamos a ver. Levántate y ponte en medio. Qué lindo cuando el Señor quiere hacerle ver a la gente que cuál era su autoridad. Él no solamente tenía autoridad para sanar a los enfermos y perdonar el pecado. Él tenía esa autoridad para salvar y para perdonar. Pero él quería que la gente viera lo que él iba a hacer en un día de reposo cuando alguien tenía una necesidad y debía haber sido, ¿cómo se dice? Debió haber sido llevada a cabo, que la necesidad se le supliera la necesidad de este hombre. Bendecido sea Dios. El verso 4 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Este era el problema. Ellos le hacían preguntas a Jesús, pero Jesús le contestaba. Pero cuando Jesús le hacía preguntas a ellos callaban. ¡Qué conveniencia, hermanos! Muy conveniente. Entonces mirándolos alrededor con enojo, porque Jesús se enojó también, hermanos. Nosotros vemos que el día que Él revolcó la mesa, Él lo hizo con coraje. Él le dio coraje de ver que estaban cambiando y teniendo animales, vendiendo y haciendo trampas, hermano. Porque si hubiera estado haciendo las cosas bien, él no se hubiera enojado. El problema era que ellos hacían trampas y le robaban a la gente. Por eso Él dice, la casa de oración debe ser, mi casa debe ser casa de oración. Y no una cueva de ladrones. Bendecido sea Dios. Entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Porque déjeme decirle, el Señor nos llama la atención y nos corrige. Y no crea que Él se goza de corregirnos. Él se entristece cuando ve que usted y yo no aprendemos, hermano. Cuando usted y yo no aprendemos, Él se entristece. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mientras él usa el sábado para hacer una sanidad y traer restauración a una vida que tiene necesidad, los grandes religiosos, ¿verdad?, lo usan como una oportunidad para acusar a Jesús y darle muerte. Gloria sea al Señor. Esa es la porción de la escritura que tenemos para hoy. Vamos a estar ahora dando el resumen de la clase y viendo, quizás entro de nuevo en alguno de los versos mientras leo. Aquí dice,
Dice, Jesús enfrentó más oposición de los líderes religiosos que de aquellos que no eran de la comunidad judía. ¿No le parece eso un poco claro? A veces tenemos más oposición de los que están adentro que de los que están afuera, hermanos. Esto es lo que quiere decir esto. Hay gente que no hacen, pero tampoco dejan hacer. No entran, pero tampoco dejan entrar. Esto es lo que quiere decir esto. Los religiosos, los que conocían la ley, y los profetas y esperaban su venida, cuando se presentó no lo reconocieron ni lo aceptaron, ¿verdad? La semana pasada lo vimos, la semana pasada no lo aceptaron, no lo recibieron. Vamos. Él no representaba la imagen del Mesías. Acuérdense, a veces nosotros nos hacemos ideas de cómo va a ser el nuevo presidente, ¿verdad? Yo creo que muchos estarán ahora mismo recapacitando haber dado el voto por las cosas que están aconteciendo ahora mismo, pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, también creed en mí, dice el Señor. No nos turbemos, porque Dios es fiel. Bendecido sea Jesús. Algunos estarán diciendo, pero ¿cómo es posible? Mire cómo ha subido la gasolina, hermano. Y eso no va a ser principio de que terminen, que si esto continúa de esta manera y continúen subiendo el precio al aceite y sigan subiendo los precios y siga usted viendo la situación económica, cómo va a seguir cerrando, hermano, usted va a ver. Déle tiempo al tiempo. Nosotros sabemos que estamos esperando un milagro de Dios. Pero si ese milagro no aconteciese, usted va a ver lo que está aconteciendo. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, aquellos, dice el Mesías, ellos estaban esperando, ellos tenían una imagen del Mesías equivocada. Probablemente lo estaban esperando ver como un gran rey que viniera y un hombre bien fuerte, y que viniera a hablarle de guerra y de derrocar el sistema romano, el imperio romano, ¿verdad? Y como él no vino así, él vino bien humilde, bien sencillo, bien simple, pues no lo aceptaron de la manera que él vino, ¿verdad? Como ellos lo esperaban. Desafiaban sus tradiciones. Él veía que Jesús desafiaba sus tradiciones. Los líderes religiosos de la época de Jesús se consideraban guardianes de la fe y las tradiciones judías, porque ellos se encontraban, ¿verdad?, bajo el dominio del Imperio Romano. Y les era importante guardar todas las antiguas tradiciones y todas las demás cosas que ellos le añadieron a la ley. Les importaban más las tradiciones humanas que los mandamientos del Señor. Jesús nos trajo salvación. Cuando Él vino a salvarnos, trajo salvación, nos trajo vida nueva y nos dio el Espíritu Santo. Durante su ministerio, las voces del legalismo, se basaban en oponerse a su obra o en intentar poner las reglas humanas en vez de cumplir los mandamientos del Señor. Cuando Él vino, los religiosos lo que les interesaba era que las reglas humanas que ellos tenían de lavarse las manos, de no hacer ningún trabajo los sábados, bueno, hermano, cuántas cosas. Había reglas que Dios había dado y había otras reglas que ellos habían puesto. Entonces ellos se preocupaban nada más que estas cosas fueran. Los mandamientos no le pusieron mucha atención. Bendecido sea Jesús. La sanidad y el perdón. Vamos a estar viendo la primera parte. Dice la sanidad y el perdón. Lo primero es lo primero. Cuando el Señor Jesús ve la necesidad en una persona, Él va a suplir la necesidad de la persona primero. Muchas veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes, que se pudiera hacer las cosas diferentes, pero de esta manera es que Dios instituyó y quiere que se hagan las cosas. Así que el Mesías vino a proporcionar el perdón de los pecados y reconciliación
con el Padre. Todos nosotros nos habíamos apartado, todos habíamos cogido nuestro propio camino, y Él vino para volvernos a traer al camino y para que conociéramos al Padre. Pero también nos proveyó sanidad y en respuesta a la fe nuestra. Sanidad en respuesta a la fe que usted y yo mostramos. Mire, hermano, a veces hay gente que confunde esto, y aquí el comentario nos lo dice. No podemos confundir que una persona que está enferma es por causa del pecado. Pero sí podemos decir que hay algunas enfermedades que vienen por causa del pecado. Pero Él quiere sanarnos, y Él tiene el poder para hacerlos. Y Él nos ha dado a nosotros una medida de fe para que usted y yo la desarrollemos y podamos ser sanos, ser salvos, ser sanos y vivir santificados para Él. Bendecido sea Dios. Así es que por medio de la fe, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos y también podemos ser sanos. Volvemos a ver a Jesús en Capernaum. La semana pasada estudiábamos, ¿verdad?, el comienzo de su ministerio. Él lo empezó en Capernaum. Y Jesús sigue mostrando su autoridad. Y aquí lo vemos perdonando pecados. Y esto fue lo que le llamó la atención tanto a los escribas y fariseos, porque ¿quién puede perdonar pecados, dicen ellos, sino Dios? Y ellos tienen una gran razón. Dios nada más es el que puede perdonar pecados. Pero no nos olvidemos que Jesucristo era Dios. Amén. Y Él vino para salvar al mundo del pecado. Bendecido sea Dios. Así que vemos a Jesús en Capernaum. Jesús sigue mostrando su autoridad, perdonando los pecados y trayendo sanidad sanidad. Pero mire, hermano, por causa del primer capítulo que estudiamos, nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo se hizo tan famoso que toda la gente le seguía. Y venía mucha gente a Él. Y a veces esto le impedía muchas veces ministrar, como en lo que acontece en el día de hoy, ¿verdad? Tanta gente cuando trajeron a este paralítico, que lo trajeron 4 amigos que tenían fe, hermanos. Y este hombre tenía también fe, porque el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, fue porque Él vio la fe que Él tenía para ser sano. Y ellos, como había tanta gente alrededor, no se podían meter. La Escritura nos dice que ellos hicieron un hueco en la parte de arriba de donde Jesús enseñaba, y por ahí dejaron caer o dejaron ir al hombre a donde estaba Jesús enseñando. O sea, que lo que era imposible, la fe lo hizo posible. No había manera de que ellos pudieran ver a Jesús por la conglomeración de gente. Pero ellos tenían fe de que si podían hacer un roto arriba, de alguna manera iba a haber espacio para que Jesús lo viera y le ministrara a este hombre que tenía necesidad. Bendecido sea Dios. Por la popularidad nos vemos que no podía hacer grandes milagros por la causa de que mucha gente se conglomeraba y Él no podía ministrar. Se desbordaban, ¿verdad? Y esto hacía casi imposible que pudiera ministrar. Su prioridad era predicación. Acuérdense que Él vino a predicar, Él vino a enseñar. Él lo que le interesaba era que todo el mundo oyera del reino de Dios, que todo el mundo conociera que era el Hijo de Dios y que Él había venido a sanar y a salvar, a perdonar nuestros pecados y a sanar nuestras enfermedades. Como Él estaba ungido por el Espíritu Santo, Él vio la fe de los amigos de aquel hombre paralítico y la fe del paralítico. Y aunque no había espacio, la fe de ellos hicieron lo imposible para ver a Jesús. Eso es fe. Cuando usted hace lo imposible para que esa fe que usted ha desarrollado se manifieste usted. Jesús se dirigió a la persona y le dijo, tus pecados te son perdonados.
porque la necesidad principal de una persona es su condición espiritual. Nosotros a veces no le ponemos mucha atención a nuestra situación espiritual. Eso es lo más importante, hermano, en nuestra vida. Porque hoy nosotros estamos vivos, mañana no sabemos a dónde vamos a estar. Si vamos a estar en un hospital, si vamos a estar en una funeraria velándonos, ¿verdad? Porque como no tenemos el día seguro de mañana, usted y yo tenemos que hacerle caso a nuestra vida espiritual. Porque aquí estamos viviendo unos días, pero cuando nosotros salimos de aquí es una eternidad, es por la eternidad y no tiene fin. Así es que mejor es que nos preparemos para estar preparados para estar con Él. Bendecido sea Dios. Eso es, Jesús se dirigía por sus pecados ustedes son perdonados. Y no debemos errar, ¿verdad? O asumir que las enfermedades son por causa del pecado, aunque algunas pueden serlo. El problema que hubo fue que los líderes religiosos se trataron a oír a Jesús perdonar, se alarmaron, hermanos, se alarmaron a oír a Jesús decirle, tus pecados te son perdonados, y le consideraban como un hombre, como que Jesús era como un hombre y que solo Dios podía perdonar pecados. Y consideraban esto una blasfemia y una causa por el cual era reo de muerte. Lucas 5, 17 al 26 y Mateo 2 del 6 a 7. Marcos 2 del 6 a 7. Usted puede ver eso. Vamos a estar viendo aquí la sanidad espiritual. La sanidad espiritual, Mateo 2 del 8 al 12. Vamos a ver qué nos dice aquí. La sanidad espiritual y física. Dice, después de perdonar sus pecados, el maestro, él mostró su autoridad de sanar al paralítico. Mire, hermano, los religiosos no pudieron entender por qué Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Al hombre que estaba paralítico. La necesidad que él tenía ahora aparentemente no era espiritual para los religiosos, pero para Jesús era lo espiritual. Lo primero era lo espiritual. Tus pecados te son perdonados. Pero para mostrarle a este pueblo religioso que creía las cosas de una manera diferente, pues le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque ahora ellos no podían ver el milagro del perdón de pecado, pero sí podían ver el milagro físico que se había desarrollado en este hombre que era paralítico, ¿verdad? El perdón no era una señal visible, pero cuando empezó a caminar había una evidencia visible y ellos no podían negarlo. Cuando ellos veían una cosa así, no podían decir que no había pasado, ¿verdad que sí? Tenían que reconocer y entender que realmente él tenía poder. Ellos no podían ver que el pecado hubiera sido perdonado porque lo consideraban hombre y lo consideraban que Jesús era hombre, pero nosotros sabemos que Jesús era Dios y él tenía poder para hacerlo. Amén. Y a eso era lo que él había venido a hacer, a perdonar el pecado. Bendecido sea Jesús. El pecado y la enfermedad están conectados a través de las Escrituras, desde la caída del hombre en el huerto de Edén hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario. El perdón y la sanidad también están conectados a través de la Biblia. Isaías 53 del 4 al 7, en esta obra, obra el perdón y sanidad. Jesús muestra su identidad como el Hijo del Hombre, título que usó 83 veces en los relatos de los evangelios. Además, en muchas otras partes de la Escritura, como en Hechos capítulo 7, 56, Revelación 1 del 12 al 13, Daniel 7, 13 y Hebreos 2, 6.
porciones donde usted puede encontrar que se le da el título a nuestro Señor Jesucristo como Hijo del Hombre. Y por supuesto, nosotros hacemos bien con escucharlo y atenderlo. Así que no era simplemente ver el milagro y ver la discordia que hubo entre ellos, sino ver el poder y la autoridad que el Señor tenía, no solamente para perdonar el pecado, sino también para sanar. Vamos a la parte segunda, acerca de la comida y el ayuno. Estas son cosas, hermanos, que son doctrina. Usted y yo debemos de conocer y debemos entender. Y debemos de ponerle atención a la escritura cuando la estamos estudiando y aprenderla como deben de ser. Porque estas son las cosas que nos van a ayudar a nosotros cuando nosotros nos encontremos en diferentes pruebas y dificultades. Acerca de la comida y el ayuno. Aquí vamos a estar viendo por qué vino Jesús. Marcos 2, del 15 al 17. Esa era la porción, ya yo lo leí, ¿verdad? Del 15 al 17, ya yo se lo leí a ustedes, la escritura completa de lo que había, pero voy a darle de nuevo. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa igualmente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, no le hablaron a Jesús, fueron a los discípulos, qué cobardes. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, ¿verdad? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es bueno que nosotros entendamos esto. Aquella gente que piense que no tiene necesidad de Dios, pues Dios no vino a llamarlos a ellos. Ellos creían que ellos estaban santificados, que estaban justificados, que guardando la ley, los dogmas y todas las cosas que ellos hacían estaban agradando a Dios y no le interesaba nada más. Pero nosotros vemos aquí que Jesús sí se interesó por el alma suya y por la alma mía y por el alma de toda la humanidad. Y cuando Él vino para salvarnos a todos. Él no hizo excepción de persona. No hubo un pecado que era muy grande para Él, ni uno que era muy pequeño. Todos necesitaban el perdón de Dios. Grandes o pequeños, no hay tal cosa de pecado grande ni pequeño. Todo pecado es transgresión a Dios. Así es que no hay grande ni pequeño. Todos hemos pecado y por causa de esto todos necesitamos al Señor Jesucristo y todos necesitamos pasar por el proceso de la salvación. Bendecido sea Dios. Aquí vemos a Jesús desafiando las tradiciones de los líderes religiosos. Estos se opusieron a cada movimiento de aquel, o sea, de nuestro Señor, que fue enviado a cumplir la ley que ellos querían salvaguardar, ¿verdad? Ellos se creían que ellos podían salvar la ley y que Jesús estaba traspasándola, en otras palabras, no cumpliéndola. Él fue el único que vino y cumplió la ley. Ninguno de ellos la cumplió. La Escritura nos dice que por la ley nadie puede ser salvo. Así es que lo mejor es entrar por nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Jesús estaba alcanzando a los pecadores, a las personas que Él vino a salvar. Pero los líderes religiosos lo acusaban de falta de decoro. ¿Ustedes saben por qué lo acusaban de falta de decoro? Porque él llamó a Leví y Leví le siguió y Leví lo invita a la casa a comer. Y junto con Leví habían otros cobradores de impuestos que venían con él y vinieron a comer. Entonces cuando los fariseos y los escribas ven esto, le dicen que es esto que él está comiendo con los pecadores. Hermanos, qué barbaridad. ¿Con quién vamos a comer, hermanos? Si no hay nadie exacto, todos hemos fallado, todos hemos pecado. La Escritura nos decía la semana pasada, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno justo, ni siquiera un único nuestro Señor Jesucristo. Así es que por esta razón lo criticaban y lo murmuraban porque Él comía con ellos. En otra ocasión le llamaron que era bebedor de vino, comedor y bebedor de vino, ¿verdad? Así es que esta es la manera que la gente que trata de buscar las cosas del Señor. Muchas veces también, hermanos,
No piense que fue a Jesús, nada más que eso lo hicieron. Nos lo hacen a nosotros también. Al hacer el llamado a Leví, o sea, Mateo, que era un recaudador de impuestos, este invitó a Jesús a cenar y invitó a otros de sus amigos. La reputación de los recaudadores de impuestos no era muy buena delante de los líderes religiosos ni delante del pueblo, hermano. Los consideraban malos y los consideraban que eran ladrones, que cobraban más. Bueno, cuántas cosas, no podían disfrutar de los privilegios de los otros ciudadanos porque ni siquiera a veces lo querían ni en las sinagogas. Así es que no era la mejor manera de vivir. Pero ellos tenían que hacer su trabajo, ¿verdad? Cada cual tiene que hacer el trabajo por el cual ha estudiado, ha trabajado o se ha dedicado. Así es que sea limpio, sea sucio, hay que hacerlo. Y en el caso de él, pues, no era un trabajo muy lindo porque cobrar impuestos no es muy bueno, hermano. Debe decirle que pagarlos tampoco. Se les prohibían muchos beneficios como ciudadanos y como miembros en la sinagoga. Los despachaban, ¿cómo se dice? Los botaban de la sinagoga. Así que no eran como parias. Nadie los quería. Nadie quería a una persona que estaba cobrando impuestos todo el tiempo, hermano. Los líderes los consideraban indecoroso que hubiera estado, ¿verdad?, en casa de personas con él, con esta clase de personas con él. Lo declaraban decoroso, que no era un decoro, era inaceptable en nuestra comunidad, diríamos, inaceptable que uno traiga a una persona toda borracho y todo vamos a hablar de la manera que podíamos identificar a la gente que enseguida uno dice es pecador. Todos somos pecadores, hermanos, pero creemos que porque nosotros no estamos borrachos o no estamos bajo de la droga o quizás nunca hemos adulterado o ni siquiera hemos pensado mal en un hombre o en una mujer, whatever is the case, ok, estamos libres de esto. Pero tenemos que tener cuidado que la Escritura nos dice que aún con mirar a una persona y desearla, hemos pecado contra Dios. Aunque delante de Dios todos estamos desnudos y nadie puede señalar a nadie. Porque con el dedo que tú señalas, hay 3 para atrás o 4 señalando para ti. Y uno tiene que tener cuidado cómo habla y cómo se expresa de demás personas. Debemos de amarlos. Amén. Y debemos de pedirle al Señor para que oigan la palabra de Dios y le sirvan. Bendecido sea Dios. Los líderes religiosos le hacen la pregunta a los discípulos. Como le dije ahorita, son unos cobardes porque no le preguntaron a Jesús. Los discípulos no le podían contestar lo que Jesús pensaba, pero Jesús sí podía contestarle lo que él pensaba. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús? ¿Verdad? Vemos que le hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué comes? ¿Por qué haces esto? Dice, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los pecadores. Y su respuesta fue esta: así como los enfermos necesitan un médico, los pecadores necesitan un salvador. Todos los que reconocen ser pecadores en la humanidad están listos para recibir todo lo que Cristo ofrece. Todo el que se considere pecador, porque el que se considere justo, pues no va a recibir nada. Pero el que se considere pecador, viene a Jesús y va a recibir bendición. Bendecido sea el Señor. Va a ser transformado y cambiado, va a hacerlo una nueva criatura y va a ser diferente su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de vivir. Va a ser diferente y va a amar y adorar y bendecir a Dios, porque todo el que viene al Señor no se queda, hermano, como era. Es transformado y cambiado. Así es que eso es lo que Cristo ofrece. Vida eterna. Bendecido sea Dios. Un tiempo para ayunar. Otra cosa era que todo lo que hacía Jesús, ellos estaban pendientes. ¿Qué cosa, hermano? No podían vivir la vida de ellos, tenían que estar pendientes de todo lo que hacía Jesús. Aquí vemos a Jesús, lo vamos a ver de nuevo. Ahora va a ser el verso del 18 al 22. Y yo lo voy a leer de nuevo, ¿ok? Vamos a leerlo del 18 al 22.
porque hay una lección aquí muy buena que aprender. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los discípulos no ayunan? O sea, a Jesús le vinieron y le dijeron. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ok, vamos a entrar aquí en esto. Un tiempo para ayunar. Marcos 2 del 18 al 22. En esta porción el evangelista Marcos nos dice, nos llama la atención, hermano, en el hecho de que Jesús y sus discípulos no estaban ayunando, ¿verdad? Como los discípulos de Juan y los de los fariseos. El ayuno es una disciplina espiritual importante para todo creyente, hermanos. Es importante para todo creyente. Hay momentos para regocijarnos y celebrar en la vida cristiana, ¿sí? Todo creyente necesita ayunar, pero también como cristiano tenemos derecho a vivir la vida y regocijarnos como todas las demás personas, ¿verdad que sí? Si estamos de boda, vamos a celebrar la boda. Si estamos de fiesta, vamos a celebrar la fiesta. En el caso de Jesús vamos a ver cómo compara el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, ¿verdad? Y los fariseos, El ayuno es una disciplina espiritual importante, pero como creyente hay momentos para regocijarnos y celebrar en la vida cristiana. Los discípulos de Jesús estaban en un momento de celebración, el tiempo del Mesías prometido. Había sido el momento más importante en la vida de ellos y en la vida de todo aquel que tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Mientras Jesús estuvo aquí, Él se consideró como el novio, se comparó como un novio que está celebrando unas bodas. Y por supuesto, hermano, cuando estamos de fiesta en una boda, ninguna persona puede ayunar. Todo el mundo va a querer comer de la comida, todo el mundo va a querer comer del cake o del bizcocho, como nosotros le llamamos, todo el mundo va a querer disfrutar de la bebida, lo que sea agua, sea jugo, sea lo que sea, todo el mundo quiere aprovechar eso. Así que cuando estamos de fiesta no podemos ayunar. Y el Señor Jesús le dejó saber a los fariseos y a los escribas que el tiempo que Él estuvo aquí enseñándole a sus discípulos fue un tiempo comparado a una celebración de bodas. Y no podían ayunar durante ese tiempo. Pero Él le dice, va a llegar el momento que el novio, o sea, el maestro, iba a ser quitado, Él iba a morir, Él iba a ser enterrado, iba a resucitar y además iba a ascender al cielo. Y entonces después de esto sus discípulos ayunarían. Bendecido sea Dios. Qué lindo y qué maravilloso es el Señor, como Él se presenta y como Él hace las cosas tan lindas. Bendecido sea Dios. Aquí queremos ver algo que dicen, son momentos de alegría y gozo. Vamos a ver aquí. Él comparándose como el novio cuando se celebra una boda, nadie ayuna, sino que se regocija con la pareja de novios que formarán un hogar. Son momentos de alegría y gozo. Jesús se refirió a sus discípulos como a sus invitados. El ayuno no era apropiado en este momento. El ministerio de Cristo trajo gran bendición, el perdón, la entrada al reino de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Esto era motivo de gran gozo, hermano, y de gran alegría para todos los que hemos conocido al Señor. Pero llegaría el día de que los discípulos ayunarían cuando Él murió, ¿verdad? Resucitó y ascendió a los cielos, y sus discípulos ayunarían. Hechos capítulo 13 del 2 al 3, 14, 23, ¿verdad? Vemos esto. Acerca del día de reposo, vamos a ver. El Señor del día de reposo. Aquí es que nosotros tenemos que ponerle atención a esto. Jesús no se ajustaba a sus reglas legalísticas, y Él le recordó a los fariseos que Él era y es
el Señor del reposo. Él era y es el Señor de reposo. Le mostró que la necesidad humana es mucho más importante que las reglas establecidas por el hombre. Había muchas reglas que el hombre quería cumplir, pero había que cumplir las reglas que Dios había dado. Amén. Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados un día de reposo. Teniendo hambre, los discípulos cogieron de las gavillas del sembrado y comieron. La ley de Moisés permitía que caminaran y que recogieran el grano y comieran, pero que no metieran la hoz, o sea, que no cortaran las espigas. Podían coger gavillas, pero no podían cortarlas. Bendecido sea Dios. Podían comerlas allí, no debían llevarlas fuera porque entonces era como un robo. Y eso se encuentra en Deuteronomio 23, 25. Bendecido sea Dios. Jesús les recuerda, hermano, ellos le reclaman, pero ¿por qué están comiendo ellos en el día de reposo? Y el día de reposo no podían caminar mucho tampoco, no podían caminar más de 1 milla. Ellos estaban caminando por los sembrados y cogiendo gavillas. ¿Ustedes no se dan cuenta que esto era una persecución diaria de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos? Todo lo que hacía Jesús, esta gente estaba detrás de ellos. Porque va a pasar con el mundo entre poco. Va a haber una persecución terrible. Bendecido sea Dios. Vamos a ver aquí, dice que recogió el grano, ¿verdad? Y dice aquí, pero Jesús ahora le habla acerca de la historia, de lo que aconteció en Primera de Samuel, si no me equivoco fue en Primera de Samuel, que hablaba, sí, creo que fue en Samuel, cuando David huía de Saúl, ¿verdad? Él caminaba con algunos hombres y él tenía hambre. Y él vino donde el sacerdote, donde este sacerdote que la escritura lo llama como Abiatar, aquí en esta porción, pero yo lo busqué en el eso y se llama Ahimelech, ¿ok? Pero aparentemente es la misma persona, ¿ok? Y ellos empezaron a coger, ellos vinieron a donde el profeta a pedirle comida. Y el único pan que quedaba era el pan de la propiciación. El pan que se ponía cada sábado y cada nuevo sábado volvía y se cambiaba y se ponía. Era un nuevo pan que era un regalo de parte de los hijos de Israel hacia Dios por la provisión que él daba, por la bendición que él le ha dado, ¿verdad? Y entonces ese pan solamente lo podían comer los sacerdotes. ¿Y qué aconteció? Que David vino al sacerdote y el sacerdote le dijo, no tengo ningún otro pan, el único pan que hay es este. Si tus siervos y tus hombres están limpios, no se han contaminado con mujer y están limpios, pues ellos pueden comerlo. Y él dijo, si hace 2 días que estamos huyendo, era eso lo que estaba haciendo, huyendo. Él no le dijo que estaba huyendo, él dijo que estaba en un mandato del rey Saúl, pero no era así. Él estaba huyendo de Saúl y no habían comido ni habían estado con mujer, así que él le dijo, pueden comerlo. Y lo comieron, hermanos, ¿ok? No le era permitido. Entonces Jesús le trae esto a memoria. Porque en este momento los hombres necesitaban tener la vida y ser saciado la necesidad física. Y aunque no le era permitido comerlo, Dios le permitió que se lo dieran y comieran y fueran restaurados su vida. ¿Ah? Bendecido sea Dios, alabado sea el Señor. Ajá, bendecido sea Jesús. Nos quedamos aquí ahorita con esto. Dice, la propiciación que estaban ordenando para ser puesto delante de Dios y después del sacerdote, hermano, y después sacarlos y poner nuevos los sacerdotes en el día nuevo de reposo. Pero David era ungido de Dios y los hombres estaban limpios porque hacían 2 días que estaban huyendo. Jesús vio esto como justificado porque fue hecho para perseverar la vida de esta gente. Jesús le explicó que el día de reposo era para renovación física y espiritualmente.
2:27. Y como hijo del hombre tenía autoridad para perdonar pecados y corregir las ideas erróneas del día de reposo que ellos enseñaban. Esto es la última parte. Hacer el bien el día de reposo. Mateo 3, del 1 al 6. Dice así: el día de reposo era un aspecto importante de la tradición judía. Dios ordenó que el día de reposo se mantengan se mantuviera santo ese día. Dios ordenó, estando en la sinagoga, Jesús encontró a un hombre con la mano seca e hizo algo que no acostumbraba. Él sabía que todos estaban cabalgando en sus mentes de que él podía sanar al hombre, pero como era día de reposo, estaban esperando que lo hiciera para acusarlo, para poderlo llevar a muerte, hermano, porque eso es lo que querían. Es increíble lo que el hombre sin Dios puede hacer. Jesús le hace una pregunta: ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y les enseña que hay necesidad de hacer el bien en todo momento, incluyendo el día de reposo. Debido a que Jesús no cumplió con las tradiciones, estos empezaron a planear su muerte. Jesús usó el día de reposo para traer sanidad. Sin embargo, los fariseos y los herodianos, lo usaron para planificar su muerte. Qué increíble, hermanos, ver cómo todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, cómo Él vino a enseñarnos, a instruirnos, a corregirnos, ¿verdad? Y a dar su vida por nosotros. Y como muchas veces nosotros le pagamos a Él. Bendecido sea Dios. Señor les bendiga. Hasta aquí. Gloria al Señor. Muy bien, amados, una vez más que el Señor les bendiga y agradecemos a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Glorificado sea el Señor. Gracias a nuestra hermana Franci por la exposición de la palabra de Dios por medio de la escuela dominical. Alabado sea Dios. Y agradecemos a cada uno de ustedes que han estado hasta el final compartiendo con nosotros la bendición del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor y concluimos nuestra escuela dominical. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por haber preservado tu palabra, Señor, para que de esa manera nosotros pudiéramos beneficiarnos de ella. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te damos gracias por todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Recordemos que a las 12:30 estaremos de nuevo con nuestro servicio de oración y pues esperamos verle por medio de las redes sociales. Dios les bendiga. Amén.